Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de este su podcast de Pláticas Matrimoniagics. Aquí estamos, como siempre, su servidor José Luis Cometa. Y Bernice. El día de hoy es un podcast especial. El día de hoy estamos de manteles largos, se podría decir, porque tenemos a un invitado que, como les prometimos la vez pasada, Súper invitado. vamos a tocar un tema muy padre, un tema que a lo mejor sentimos que más allá de la plática, con su experiencia de esta persona que está con nosotros, nos va a poder ayudar a abrir la mente a este tema y entenderlo a lo mejor de una manera diferente y una perspectiva. Bueno, sin más rodeos, está con nosotros el licenciado Molina. Él es mi tío, mi padrino, al cual queremos mucho aquí en la familia, y su experiencia nos va a ayudar a todo este tema que vamos a tocar. En este caso y en esta ocasión vamos a tocar un tema que se llama, bueno, en este caso le pusimos ¿cómo me hago adicto? El tema va a abarcar pues muchos temas, va a abarcar muchas adicciones, podríamos decir, pero eso lo vamos a ir desenvolviendo poco a poco. Quiero presentarlo al licenciado Molina. Él es licenciado en Administración de Empresas y me gustaría que él también nos ayudara a un poquito darnos a entender su currículum y lo que ha hecho. Si quiere, le paso el micrófono. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mire, mi nombre es Jesús Molina. Soy egresado del TEC de León, licenciado en Administración de Empresas. Tengo una maestría truncada en Administración de Empresas. He estudiado metafísica durante un tiempo, ¿sí? Tengo la experiencia docente y administrativa en la DGETI durante 38 años. Estuve trabajando en Celaya en refrigeración neto durante 8 años y he desarrollado prácticas de capacitación, asesoría a empresas y en algunos casos hemos compartido experiencias con otros compañeros en desarrollo humano. Ok. ¿Con eso o quieres más de experiencia? ¿Qué tal? Y sí, en esta ocasión, platicando previamente con él, estuvimos platicando sobre este tema que se nos hace algo, pues, de alguna manera, algo que alguien en su momento, o todos en algún momento, con un amigo, con un familiar, con alguna persona cercana a nuestro círculo de vida, a lo mejor ha tenido alguna adicción, ha tenido o tiene alguna adicción a algo. Entonces, para empezar a darle a este tema, me gustaría comenzar con, si no se veré, licenciado, ¿qué es una adicción? ¿Cómo podemos interpretar primero qué es una adicción? No sé si alguien quiere contestar. Mira, a veces no me gusta dar definiciones porque nos encuadra, Sí. Okay. nos amarra. Sí. Mejor vamos a buscar el origen. Ah, ¿Sí? muy bien. Ok, entonces vamos a empezar con algo que Más aterrizado. más aterrizado, pero al mismo tiempo se los voy a dejar a ustedes que le den el nombre que quieran, ¿sí? Ok. La literatura dice que el ser humano vino a este mundo a cumplir una misión. Sí. Nace con un objetivo bien claro. Uh-huh. Se le dice, esta es tu misión y esta es tu forma. Le dan su forma, su estructura, su manera de ser. Sí. Entonces, él llega con esas características. En el lenguaje cristiano, católico, le podríamos decir que es su alma, su espíritu. A ti te dieron un espíritu y este es el que vas a dejar. Okay. En el lenguaje metafísico se puede decir que es tu yo. Ajá. Sí, ahí tienes tu yo. Lo dice Freud, es el yo, el ego, soy yo. Uh-huh. Sí. Dice, entonces, yo tengo ese ego y nazco con esa forma. Uh-huh. Durante el desarrollo de mi vida, tengo que crear una personalidad, porque lo primero que me dieron es la parte espiritual. Sí. Y lo que voy a desarrollar es la parte material para poder vivir
en este mundo Claro. y convivir con el entorno que está a mi alrededor. En ese proceso, independientemente de mi ego, de mi yo que tengo, voy desarrollando lo que yo le llamaría una personalidad Sí. que se me va creando por la educación, por el medio, por la formación que los padres me están dando, por mis amigos que yo convivo en el medio. Todo el entorno. Todo el entorno que está a mi alrededor me va creando esa personalidad. Esa personalidad puede coincidir con mi yo. O se puede distorsionar. O puede distorsionarse, que en el 90% de los Sí. casos pasa eso. Sí, claro. Y va muchas veces en contraposición de la búsqueda del yo, ¿sí? o del desarrollo espiritual de la persona, Sí. ¿sí? A la cual vino él a cumplir esa misión aquí. Y él empieza a desarrollar objetivos que su personalidad le va pidiendo. No los que se le dieron como misión. No, sí, a veces coinciden. Cuando la personalidad se desarrolla conjuntamente con los principios, o sea, vamos a poner un ejemplo. Él cumple la misión de ser un sacerdote en esta vida y su casa es muy religiosa. El medio ambiente que se desarrolla, entonces su personalidad se va a relacionar mucho con su yo. Sí. Pero resulta que él va a ser sacerdote, pero vive en una casa de ateos, Ah, caray. ¿sí? Entonces la personalidad que va a desarrollar es totalmente opuesta A lo que sus papás. a lo que... Bueno, su familia o como tú dices, su entorno. Lo está viviendo. Y entonces él empieza a desarrollar una personalidad. Si tú dejas y desarrollas esa personalidad y dejas que el aspecto material, o sea, ¿quién forma la personalidad? El aspecto material. Sí. Las exigencias del medio. La misma sociedad te el va estatus. llevando a lo mejor hacia un lugar que no es el tuyo. Puede ser o no puede ser. Sí. O sea, si estamos en pero te va formando el estatus social, las exigencias de educación, de formación, etcétera. O sea, yo pondría en ejemplo algunos casos, por ejemplo, que hemos sabido, y esto lo digo porque son personajes públicos, por ejemplo, de deportistas, que son grandes deportistas, pero que no quieren ser deportistas. No quieren ser deportistas. Sino Y todo el porque mundo se le les dice, inculcó. todo el mundo le dice. O sea, vemos sus habilidades, vemos que es bueno. Por ejemplo, un futbolista, ¿no? Sí, Nato. nato. Pero él no quiere ser. Pero él no quiere ser. Oh, ok. Y muchas veces juega porque el entorno lo lleva hacia allá, Sí. pero él no está de acuerdo. Así como que el clásico partidito de la escuela, ¿no? Sí. ¡Ey! Éntrale, pues, échanos la mano, Sí. porque sabemos que eres bueno. Y él, bueno, Pero a él no pues le lo gusta. hago porque pues, son mis amigos, pero no porque tenga las ganas de jugar. No, y además él se siente bien porque él es un triunfador ahí, Ah, ok. Sí. por sus cualidades y sus características. Pero Nato. no le llena Pero totalmente. no le llena, él se desarrolla porque es bueno. El medio le dio esas facultades naturales Sí, sí, sí. y que desarrolla, pero no es lo que él quiere, no le llena en su yo, ¿sí? Sí, sí, Ok. sí. Y se desarrolla. Pero en otras ocasiones sí es tu yo y entonces te llena. Y cuando tú encuentras tu yo en conjunto con tu personalidad, entonces desarrollas, creces rapidísimamente. Órale. ¿Por qué? Porque no hay una contraposición. Sí, sí, sí. Entonces, el peligro en que consiste es que cuando tú creces y el medio material o el medio social te va exigiendo, tú caes en el error de que la personalidad te va a gobernar a ti, Sí. cuando tú deberías de gobernar a tu personalidad. Exactamente. Entonces la personalidad te va formando Ujú. hasta que un día tu yo grita y dice, espérate, esto no es lo que yo voy a hacer. Ujú. Espérate, esto no. Y despierto. Si la personalidad, ¿sí?, es fuerte, no se va a dejar vencer fácilmente. No va a decir, Y cállate, vas no a- me digas eso. Y va a pelear.
Y te va a poner pretextos, enfermedades, excusas, y te va a crear todo un tema porque va a pelear porque la persona está a gusto con lo que ha creado. Es como Venom. Sí. Que viene como un parásito. Y se adhiere. Y le dice, no, yo te quiero gobernar a ti. ¿Sí? Y el otro, no, espérate, estás en mi cuerpo. Sin embargo, el hombre araña, cuando no se da cuenta que tiene a Venom, se sorprende de lo impresionante que era bueno en lograr detener y hacer. Y, o sea, exacto, no era tan malo, pero dice, pero no soy yo. No, exactamente. Ese no soy yo. Y el otro dice, pero yo quiero estarte gobernando. Sí. Y entonces empieza la lucha a quitarse eso. Entonces, cuando tú llegas y caes en ese proceso, empieza la personalidad a adquirir vicios. Oh, ya. Es a lo que vamos. Ajá. Para taparte el yo. Oh, sí. Y huir de tu realidad. Vamos, ¿sí? Sí. Entonces, tú empiezas a sustituir tu realidad con vicios. Y empiezas a adquirir vicios que tu personalidad te está exigiendo. Por eso no los controlas. O sea, sí, por ejemplo, alguien que le gusta tomar vino, se toma 2, 3 copas y lo saborea y lo disfruta. Sí. Lo degusta, lo siente y ya. Y ya, dice, no, ya estoy bien, se acabó. Pero alguien que es su personalidad la que le exige el vino para huir de su realidad, se pasa de las 3 copas. Llega al punto de ahogarse, perder el sentido de la realidad, porque no está tomando el vino por degustarlo, está tomando el vino por huir de esa verdad, de esa realidad que está enfrentándose. Y entonces es cuando empiezas a adquirir vicios que te empiezan a dominar, porque cuando tú llegas a adquirir vicios fuertes que te dominan con la personalidad, tú pierdes la capacidad de la voluntad. Ya no tienes voluntad. La voluntad la tiene la personalidad y te manda. Yo te puedo asegurar, y ahorita te digo por qué, yo te puedo asegurar que un alcohólico no disfruta el alcohol. Ya no le sabe bien. O sea, ya lo toma nomás por tomar. Porque lo está dominando. Ajá. Oh, ya. Un comelón. Lo mismo, ya no disfruta la comida, come. Y no es posible que pueda saborear después de 30 hot dogs, que todavía diga, hot dog. Se puede decir que es una necesidad incontrolable. Claro que se vuelve necesidad. Es una necesidad, porque necesito comer, necesito tomar, dependiendo del vicio que haya adquirido. Ya no tomas por gusto, tomas por necesidad. Por eso, desde que despierta el día, estás buscando satisfacer esa necesidad. Llámese como se llame, ¿sí? Y entonces tú estás siendo dominado hasta que tu yo interno despierta, tratando de recuperar su verdadera realidad. Pero a veces hasta en el mismo vicio caemos hasta el fondo y que decimos, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y es como tú dices, despiertas y dices, ya no puedo seguir así. Pero esa es una cruda, ¿no? Al otro día te ves la cruda y te da la cruda moral que hice ayer. No sabes qué, y ya cuando te das cuenta de todo lo que hiciste, ay, no lo vuelvo a hacer. Pero no es tan fácil decir, no lo vuelvo a hacer porque vuelves a caer otra vez. Pero cuando caes en cruda, todavía no caes en el fondo. Oh, sí. Ah, ok. O sea, la cruda es como un nivel donde todavía, ay, me arrepiento de lo que, y a lo mejor, no sé, yo veo a la gente que va y ¿cómo le llaman? Jura. Que van y, no, voy a ir a jurar a la Virgencita que no va a tomar, no sé, de aquí al 12 de diciembre, ¿no? Y juran y no toman durante ese tiempo porque se lo están ofreciendo a la Virgencita, ¿no? Y para un favor, no sé, para algo, no sé. No entiendo yo esa parte, pero llega el momento... Porque la mujer le dio un ultimátum. Por ejemplo. No te vas, se acabó. Exactamente. Sí, pero no voy a tomar de aquí a tu cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero están esperando el momento que se cumpla el día de jurar y de que ya termina, y pum, ese día se echan una peda de 3 días. Entonces, ¿de qué sirve, no? O ahí cómo está esa parte de la personalidad que sí aguantan, por ejemplo, ese juramento que hacen, pero de repente
llega el momento en el que ya te cumplieron y van y vuelven a hacer como si nada hubiera pasado. Porque yo le decía hace rato, le voy a decir por qué se los digo con sustento, porque yo soy alcohólico anónimo. Ok. Yo duré yendo a grupos de AA durante 2 años, 3 años, diario, todos los días. ¿Sí? Entonces entiendo bien el proceso y sé cómo se pasa. Porque la diferencia, cuando tú llegas a AA, fue en mi caso que yo llegué a AA y yo dije, ya, ahí muere. Si no ¿Por qué llegó a AA? ¿Qué lo hizo ir a pedir esa ayuda, por ejemplo? No, pero eso es como decimos, ahí sí ya caíste en el fondo, en el fondo. ¿no? O sea, no fue una resaca. ¿Qué fue lo que lo hizo caer en el fondo? Sí, para mí y para los que he platicado, ¿qué te vas a morir? Ok. Cuando despiertas y reacciones es cuando te dicen otra y te mueres. Pero no te lo dicen así. Pero eso ya está bien. No te lo voy a decir como te lo dicen. Te lo dicen así más o menos. Te dicen, ¿para qué sigues haciendo sufrir a la gente? Si te gusta tomar, vamos. Pero vamos a tomar hasta que te mueras. Te aseguro que te van a llorar 2, 3 días, pero después van a descansar. Y tú también vas a descansar. No, pues está, cabrón. Pues sí. Y entonces esa es la palabra. Reaccionas. Sí, porque te enfrentan a una verdad y dices, es cierto. Tú estás sufriendo, haciendo sufrir a tu familia. Y ellos sufren, y tú sufres. Verte también así. Sí. Y tú sufres, entonces ¿para qué seguir? No puedes dejar de tomar, ¿no? Pues vamos a tomar, pero a tomar en serio hasta que te mueras. Y vamos y te dicen, y órale, yo te compro el vino y te lo doy hasta que te mueras. Se acabó. Y entonces, como es tan cruda la verdad que te hace despertar y volvemos en ese momento despierta el yo interno. Es cuando ya sale. Ya sale. Los que ya han vencido, ¿qué dicen? Déjame morir con las botas puestas. Y mueren en la batalla. Y mueren. Hay muchos que han muerto. Y siguen tomando hasta que mueren. Y hay otros que no, que reaccionan y dicen, espérate, mis hijos, mi esposa. O sea, se puede decir que el yo es más fuerte que la voluntad. Que cuando el yo sale. Acuérdate que el que está dominando y el que te está llevando se llama personalidad. Bueno, le pusimos el nombre personalidad. Sí, personalidad. Yo les dije, pónganle el nombre que ustedes quieran. Ok. Venom. Venom, sí. Él te está dominando y él te está diciendo, ¿sí? Pero aquí al despertar el tu interno, tú dices, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida? Si me muero, ¿qué va a pasar con mi familia, con la gente ¿Cómo que están mis hijos? ¿Cómo están? Exacto. Entonces ese es el que empieza a luchar para poder enfrentarse. Y cuando llegas, te estoy hablando de mi experiencia, y te dicen, a ver, ¿qué quieres? ¿Dejar de tomar o tapar la botella? Cuando tú, no en todos los casos, pero yo digo, es mi experiencia, claro. Mi opinión. Cuando tú decides hacer una manda, un juramento que no vas a tomar durante X tiempo, estás tapando la botella. Oh, sí, es cierto. Estás Sí. tapando. La está pausando, pues. Sí, espérame un rato. Ahorita vengo. Deja que se calmen las aguas. Pero no voy a regresar una contigo. realidad. No. Simplemente como tú dices, la botella, nada más. Y me espero al momento en que ya me digan, ya estás autorizado, y en ese regreso a tomar. Y te pones una parapeta que no te la acabas. No te la acabas. Y la otra te dicen, ¿vas a tapar la botella? Y ya hablo de mi experiencia. Sí. Digo, ¿vas a dejar de tomar? Sí. Y te preguntan, ¿por quién? Yo al principio dije, por mi esposa. No, vete a tomar. ¿Qué? Dije, ¿por qué? Dice, porque el día que se enoje tu esposa te vas a regresar a tomar. Sí. Vas a decir, oye, tanto esfuerzo que estoy haciendo para que no me des de comer o me salgas con tus cosas o me reclames. Y vas a regresar a tomar. Por mis hijos, le dije, es lo mismo. Cuando tus hijos te decepcionan con una mala calificación, con que no te obedecen, ¿qué vas a hacer? Ese es mi pretexto. ¿No? Ese es mi pretexto para regresar a tomar. Y sinceramente no me quedó decir, bueno, por mí, entonces sí, por usted sí, cabrón, porque usted no se puede decepcionar a sí mismo.
Entonces, por quien debes de hacerlo es por ti y Principalmente. para ti. Debes de ser egoísta. Para poder recuperarme, tengo que ser egoísta conmigo mismo. ¿Por quién lo estás haciendo? Por mí. Porque no va a ser fácil que te decepciones a ti mismo. Sí. Y no vas a tener excusas tan fáciles para regresar a tomar. ¿Sí? Entonces me dijeron, entonces, ¿vas a dejar de tomar? Sí. ¿Qué te gustaba tomar? Le dije, a mí me gustaba el vodka y el Bacardí añejo. Vamos a la cantina, vamos a la vinícola. Me compraron 1 litro de Bacardí añejo y 1 litro de vodka. Me dijeron, abre la cazuela de tu carro. Ahí están. No estás huyendo del alcohol. Ya no quieres tomarlo. Métetelo en la cabeza. Cuando no aguantes, te paras donde sea y ahí está, tómatelo. Y duré como 6, 7 meses, o menos, creo que como 5, con las 2 botellas. En la cajuela. Ahí, hasta que un día en una reunión de trabajo dijeron, ¿tú con qué cooperas? Y yo me acordé, cabrón, ahí traigo los pomos guardados. Y agarré y se los di. Le dije, tengan. Y se pusieron bien borrachos. ¿Sí? Hasta el bote los andaban llevando. Entonces, es cuando yo sentí un gran alivio porque no estaba huyendo del vino. Yo lo traía conmigo. Sí, wow. Claro. ¿Sí? Y yo sabía que en el momento en que no aguantara, me paraba y me lo tomaba. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? O sea, porque sabe que lo trae ahí. Sí, pero es más difícil cuando huyes de él, porque el día que lo encuentres, te va a hacer pedazos. ¿Sí me entiendes? Te quita un peso, aunque parezca un peso, te quita un peso, porque tú dices, yo no huyo. No, ahí exacto, esa es la frase, o sea, ¿no? La clave. Aquí traigo al enemigo conmigo, sentadito junto conmigo al cabrón. Sí, la verdad. Sí, aquí lo traigo y ando con él. Y entonces, eso te va fortaleciendo día con día, día con día. Los primeros días son dificilísimos, claro. Pero conforme pasa el tiempo te sientes más fuerte hasta que un día, en mi caso, te olvidas de que existe. Y entonces tu vida es como si en el diccionario borraras la palabra alcohol o vino, etc. Lógicamente, que estábamos hablando de la personalidad, entonces tienes que cambiar ¿qué? ¿La personalidad? La personalidad, o sea, no vas a comer la tontería de que tú todos los días salías del trabajo y te ibas a la cantina a estar 1 hora platicando con tus amigos. Ya no puedes hacerlo, porque le estás regresando la fuerza a la personalidad. Sí. Y entonces difícilmente le vas a ganar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sustituir esas costumbres por otras. ¿Sí? Cuando el ser humano desarrolla su vida, la divide en gajos como una naranja. Como una naranja. Y cada gajo tiene una actividad. O sea, este gajo es mi casa. Este otro gajo es mi trabajo. Este otro gajo es mi juego. Este es mis amigos. Este es el vino. Cuando tú quitas un gajo, ¿sí? Bueno, antes de llegar a eso, tú puedes tener distribuida tu naranja, pero hay quienes no. Tú puedes tener 10 gajos, 11 gajos. ¿Sí? Yo, en mi opinión, es que mientras más desarrollas tu capacidad cultural y personal, más gajos tienes. Van aumentando esos gajos. Porque juegas, estudias, trabajas, desarrollas imaginación, convives con tus hijos, desarrollas tu casa. Son aspectos que forman mi vida. Sí. Ajá. Pero cuando no tengo a eso, a lo mejor tengo 3 gajos, ¿sí? Mi novia, mi trabajo, mi casa, se acabó. Mientras más quieras a tu novia, el gajo se va haciendo más grande. Y entonces más tiempo y entonces le empiezas a quitar lugar o a tu trabajo o a tu casa. Lo más normal es que te empieces a asistir menos en tu casa y más con tu novia. Sí. ¿Sí? Y así. ¿Qué peligro tiene esto? Que cuando tu novia se va, te genera un vacío existencial. Te queda nada. Sí.
Y entonces te pierdes. Ahora, ¿qué jodidos voy a hacer? Por eso no se hallan. ¿Sí me entiendes? Cuando tú quitas. Pero eso es porque tienes demasiada dependencia de a veces de, Claro. como tú dices, de algunas cosas, ¿no? Sí. Como en este caso el vino. ¿Sí? Entonces, El vino ocupa todo. Todo. Entonces, en ese proceso, tienes que buscar un sustituto. No ya. puedes quitarlo así nada Sí, más. no. Para eso funcionan los grupos. Oh. El grupo viene a sustituir momentáneamente eso hasta que tú desarrollas el sustituto. Mm. Ya te haces de otras actividades. Buscas más trabajo, ¿sí? Buscas más trabajo, desarrollas más estudio, te metes a estudiar, te metes a hacer deporte, haces otras, te metes más con tu familia, convives, te metes a la religión, por ejemplo, que es uno de los métodos más prácticos, te metes a la religión. Sí, te refugias totalmente en este caso, pues los católicos son un poquito, hay mucha gente que me va a criticar por esto, pero son muy dependientes, como que ahí los tienen muy dependientes de que si ¿Qué estás ahí hiciste? conmigo, vas a ser la mejor. ¿Qué hiciste? Cambiaste una dependencia por otra, Sí, nada más que es una sana sí. y otra no es Bueno, sana. aparentemente. No, sí, pero es bien vista por la sociedad. Claro. Sí, claro. A diferencia del alcoholismo, que, Sí, sí, que sí. no Sí, es no, bien sí. vista. Pero hay quienes se dedican al deporte Sí, y empiezan a ser deportistas de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. sí. Y ya nada más llegan todos agotados, el cuerpo está agotado, llegan, duermen y a las mañanas siguientes a las 7 Lo mismo. están. Ujú. Entonces cambiaron una dependencia por otra. No sustituyeron, no hicieron gajos otra vez en su vida. A ver, ahora yo te voy a preguntar algo. Por decir, también tenemos adicciones. Yo he visto mucho ahorita a los chicos con los videojuegos. ¿De qué manera nosotros como papás hemos influido como para que se haga adicto? Que un chico, bueno, yo me acuerdo en mis tiempos de cuarentones, que era el Atari, y el Atari pues mi papá nos decía solamente un ratito y se acaba. Pero ahora los videojuegos, la tecnología también ha hecho muchas adicciones. Yo he visto a que estén los chiquillos ahí sentados y no hagan otra cosa. Esa es otra de las adicciones que también, ¿cómo la podríamos manejar? Podríamos llamarle como una adicción moderna. Moderna, sí, es igual, nada más están cambiando los términos o la tecnología. Ajá. Yo siempre les he dicho, tú quieres saber qué pasa en una cosa, busca el porqué, el origen, ¿dónde está? Sí. El origen, vamos a buscar el origen. Para mí, ¿cuál es el origen de eso? Pues que nos queremos como papás a lo mejor deshacernos de los hijos. Pero los hijos en sí porque agarran esa adicción. Pero yo siento que es como hablábamos al principio. ¿Qué entorno tienen los niños que agarran eso de vicio? A lo mejor el entorno es como tú dices. Tú como papá quieres que te dé más tiempo libre el niño y no quieres que esté en la calle. Pues le pones el celular, le pones el teléfono, le pones la tablet, ¿no? Entonces tú estás generando el entorno donde el niño empieza a generar ese vicio, ¿no? Hablábamos al principio del entorno. Pero ¿Podría ser ahí? ¿Cómo sacas ahí, por decir, al chiquillo del vicio? No lo voy a llevar a un AA. No. ¿Cómo lo ¿Qué sacaríamos? hace AA? No sé, a ver, dime. Sustituye. O sea, AA lo que hace es que te dice, saca todo lo que traes y recibe lo que te estoy dando. O sea, tú, como dicen, habla tus terapias, todo lo que traes, háblalo en tribuna y escucha, que te dicen siéntate y escucha. Y escucha lo que los demás hacen. ¿Qué pasa cuando escuchas? Cuando escuchas tus problemas que aparentemente eran grandes, Sí. ¿sí? Y ahorita vamos a llegar a otro punto para que se entienda mejor esto. Sí. Se vuelven pequeños. Te voy a poner un ejemplo burdo. A ver. En una sesión real, en una sesión que estaba yo en AA, vi que mi compañero de adelante estaba hablando dando su tribuna, dando su experiencia. Y estábamos hablando de las relaciones
extramatrimoniales, fuera del matrimonio. Sí. La terapia ¿cómo le podríamos decir? La guía que debíamos seguir, o las indicaciones, como que es, no puedes hablar de terceros, sino de ti. Solamente de ti. Sí. No puedes poner ejemplos de que a mi Nadie, amigo le pasó. No, tú. Para que tú reflexionaras, o sea, como un examen de conciencia. Entonces, ahí a cambio de otros grupos, ahí tú, a ti te invitaban a pasar, no pasabas tú porque tú quisieras. Ellos te decían, a ver, Molina, pasa. ¡Bravo! ¿Sí? Molina, bravo. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues tú tenías que estar escuchando todo lo que los demás habían vivido, porque tú podías prepararte para subir, porque te iban a llamar. Ya. Entonces te hacían que estar atento y reflexionando con relación contigo para decir cómo te había ido a ti en ese aspecto de la vida. Proceso. En ese proceso. Entonces yo vi que mi compañero se movía. Y yo dije, acá, le están pisando los callos, pero gacho. Sí. Entonces cuando terminó, le dije, oye, ¿por qué estás tan nervioso? Dice, es que no quiero decírtelo, dice, pero acabo de tener una novia. Y pues tengo a mi esposa y ahorita me acaban de mover el tapete y no sé si llegar a la casa y esto. Le dije, a ver, ven. Es un ejemplo burdo, ¿sí? Sí. Pero para claro. que veas cómo la dimensión de los problemas cambia. ¿Sí? Nosotros mismos los hacemos Entonces, grandes sí, o pequeños. Sí. Entonces, le dije, vente, vamos con el padrino. Y lo agarré, oye, padrino, él trae problemas con el tema de hoy. Le dije, a ver, dime. No, pues es que tengo... Y el padrino volteó riéndose y le dijo, ay, no estoy chingando, güey, ¿tú cuántos tienes? Una. Dice, yo tengo 5, cabrón, estoy bien tranquilo. Entonces su rostro cambió y dijo, entonces no estoy tan mal. No, lo que está mal es lo que estás haciendo. Reflexiona y fíjate si estás bien. Y si no, déjala. Y se acabó. Dice, deja de estar sufriendo. Por lo que veo, tú sufres por eso, entonces no está bien, déjala. Sí, algo que no te vibra no es para ti y no es porque lo tienes que hacer. Entonces, le dijo, y deja de estarte haciendo marañas en la cabeza. No, piensa, pendejo. Sí, dice, y piensa qué daño te estás haciendo y déjalo. Pero yo vi su rostro cuando el problema que él quería enorme se le convirtió en un problema manejable. Sí. Y dijo, entonces lo puedo manejar, puedo cambiar. Y entonces eso es lo que te pasa cuando escuchas las terapias. Órale. Tus problemas los ves en una, pues sí, podemos decir en una real dimensión. Y entonces empiezas tú a solucionar los problemas de tu vida y te va mejorando el camino de tu vida y te vas haciendo más fuerte. ¿sí? Ok. Claro. En ese proceso. ¿Y qué está surgiendo? El yo. Sí. Porque es el que se está enfrentando a lo que estás diciendo. Sí. Si la personalidad, y en muchos casos lo vi, es superior, pues se van, siguen chupando. Y dicen, no, esto no es para mí. Y se van. Y todavía no caen al fondo, ¿no? No. Y ellos siguen con el dominio de su personalidad. Sí, su Venom, que digo yo. Tú dijiste, ¿por qué los niños se envician? Hay un libro que se llama la búsqueda, no es la búsqueda, la huida. ¿Así se llama el libro? Sí, así se llama. Recuérdenlo para que lo lean, por favor. Y este libro te habla de por qué un borracho toma. Dice, y él dice, el autor dice, ¿qué haces cuando tomas? Él habla del vicio del alcohol, pero habla que es todos los vicios. Sí, de lo que estamos hablando hoy. Sí, dice, estás huyendo de tu verdad. No te gusta tu verdad. Híjole, eso está muy fuerte. Por eso huyes. ¿Sí? Porque cuando te gusta tu verdad y tú piensas, me voy a la cantina o me voy con mi esposa que la quiero, ¿con quién te vas? ¿Qué es lo que hace mi amor? Entonces te vas a tu casa. ¿Por qué? Porque esto te gusta. Sí. Pero cuando no te gusta, te vas a buscar otra alternativa. Fíjate que yo incluso he escuchado que a veces no quieren llegar a su casa y se hacen pendejos un rato en el coche. Claro. Pensando en, ¿entraré? No, ¿Con qué cara me van a recibir? Porque también yo digo que en este caso que estamos hablando, también influye mucho tu familia, tu esposa, tus hijos. Entras, yo he escuchado a veces, todavía ni entras y ya te están diciendo,
no pagaste el gas, no tengo para hacer de comer, tus chiquillos se portaron de la fregada. Cuando yo digo que le debes, a ver, mi amor, pásate mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Pero eso no es tu problema. ¿Cómo? A ver. No, tu problema es tu verdad. Ah, Que- sí, que- sí, claro. Que la aceptes. Sí, La segunda pregunta es, ¿ya la acepté, ahora qué? ¿Te gusta? sí, Pues vívela. ¿No te gusta? Pues cámbiala. sí. Claro. Pero no, a todos no es tan fácil como tú dices. Ah, no, A claro. muchos nos cuesta un chorro de trabajo decir, cambio mi chip y ya. Y ya, no, claro. Ujú. Por eso decíamos, ¿quién te está gobernando? La personalidad. ¿Y qué decíamos? La personalidad no se va a dejar. No, va a buscar una y otra manera ¿no? para Entonces, cuando tú digas, sobresalir. voy a buscar, por un ejemplo, no me gusta mi esposa. ¿A qué ¿Por chingas qué? te casaste con ella? No, sí. ¿Por qué no la dejo? Claro. ¿Qué va a decir la personalidad? ¿Y tus hijos? Ah, sí. ¿Y tu medio? ¿Y qué va a decir la sociedad? La gente, ¿Y tus cómo amigos. vas a decirle a tu familia que te vas a divorciar si en tu casa no ha habido divorcios en tu vida? Y entonces Una presión social. empieza la personalidad a dominarte en lugar de enfrentarte a una verdad. O sea, Sí, eso sí. ahora, yo digo, yo acepto mi verdad, no me gusta lo que estoy. Bueno, entonces agarra a tu esposa y vete a terapias de grupo. Sí, también. Ujú. Y la quieres mucho, la hora sí, pero no me gusta. Váyanse a terapias de brusco. Lucha Grupo, por eso. lucha por Por cambiar. cambiar esa ¿Quién esa puede verdad. cambiar el entorno? No, ¿quién puede? Yo lo debo de cambiar el entorno Sí. para que me guste. Pero si no soy capaz de cambiarlo, entonces persisto en la huida. Sí. Huyo en lugar de enfrentarlo. En buscar otros Como- vicios que tapen mi Ya- realidad. Llámale de los más socorridos, que es trabajar todos los días 24 horas. No, como se dice ahorita, chingarle. ¿Sí? Y que no llegas a tu casa. Sí. ¿Pero qué estás haciendo? Huyendo. ¿Por qué? Porque están más guapas las secretarias o las que trabajan compañeras. ahí, las compañeras, que lo que ves en tu casa. Pues a veces, Entonces- yo siento que más allá de que están más guapas es el entorno, ¿no? Entorno. Hay un entorno, a lo mejor en el trabajo, Más muchas agradable. veces más agradable que a veces en mi propia casa. A veces no es de que a lo mejor la esposa se molesta, ¿no? Porque, es que está bien guapa la secretaria. Pero no es tanto que esté guapa, su plática es agradable, no me está reclamando, no está peleando conmigo. Entonces, a lo mejor lo que quiero es un rato de una plática de paz, sin reclamo. Y ese es huir de su verdad, ¿no? Debe ir, ¿verdad? Prefiero Claro. estar en otro lado, donde no me van a reclamar y todo. Y en vez de cambiar mi verdad, prefiero pues tapar esa verdad con otra, o con otro estatus, con otra vida, con otro, Claro, busco con otros amigos. Ajá. Busco otra verdad que sí me guste. Exacto. Voy ahí. Decía Bere, No. decía, pero es que la señora no te trata bien, te exige, te pide, te reclama. ¿Qué es eso? Son las justificaciones que yo tengo, Ajá. ¿sí? Sí. Para huir de mi verdad. Porque al final mi verdad es de que debo de pagar esas deudas, debo de atender a mis hijos también, debo de hacer esas cosas que me está exigiendo mi mujer. Y si no las hago es como que estoy tapando algo que es mi responsabilidad también. Claro, Sí, y lo tomo de mala manera. Es que me está, o sea, yo ya le echo la culpa a mi mujer. En este caso puede ser el hombre también que le alega a la mujer, de cualquiera de los dos lados. Sí, sí. Pero en este caso yo tapo esas exigencias que son mi verdad y lo pongo como pretexto para huir de ellas. claro. Me alejo porque eso no me gusta. Hace rato decía Bere, ¿cómo o por qué cayeron mis hijos en una dependencia? Ujú. Yo lo diría muy fácil, porque los has descuidado. Sí, también. O sea, si tus hijos convivieran contigo, si tú te los llevaras, los trajeras, los dijeras así, los metieras en un ritmo de igualdad, Ujú. yo no sé si me entiendes, no nada más jugar, Ponerle atención, ponerle darle atención, su tiempo. decirles, a ver, ayúdenme a lavar, ayúdenme a hacer esto, ayúdenme, y ponerte con ellos, hacerlo, Sí. y convivir con ellos y meterlos en tu mundo. Sí, Al más bien niño. es lo que no tenemos ahorita. Sí. Déjame hacer mis cosas y después pasa a Ándale. segundo término el niño. El niño, ¿por qué? Porque estoy ocupado en esto Sí. y no tengo tiempo.
Y la verdad es que cuando estamos jóvenes, esa es una gran verdad. Por eso cuando somos abuelos pensamos diferente. Sí. ¿Sí? Andamos tan enfrascados con la búsqueda de darle lo mejor a nuestros hijos. Que se nos olvida que nos olvidan los hijos. Que lo mejor es estar con ellos. Con ellos. Y se nos olvidan los hijos. Ajá. Y cuando nos damos cuenta que nuestros hijos existen, están grandes y llenos de vicios, con una personalidad creada, marca diálogo para cambiarla. Exactamente. ¿Sí? Sí. Y entonces, porque nosotros mismos creamos ese entorno, ¿verdad? Pero cuando tú tienes la capacidad de combinar, de meterlo en tu mundo y compartir. No existen no esos. existe. Mira, yo lo veo bien fácil. Así, para mí. Es mi teoría. Si un matrimonio, el marido o la mujer, dependiendo de quién trabaje, que es el que desarrolla la vida social, el que trabaja, y ahorita no siempre es el hombre, también es la mujer. Ya también, las feministas. Ella se encarga, o él se encarga, de meter en ese mundo social a su marido, a su pareja, no pasa nada. Claro. Pero si no lo mete a su pareja, hay un porcentaje muy alto de que engañe. Sí. Pero si mete a su pareja en el entorno social donde él convive, la relación va a ser totalmente diferente. Y su esposa se va a sentir bien. Sí, claro. Va a desconfiar menos. Sí. Y le va a tener más confianza y más. Uh-huh. Menos reclamos. Mira, te voy a contar una anécdota muy curiosa que me llamó la atención. Hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba en Celaya, había un muchacho que era el ser más decente que he conocido en mi vida. Entonces se casó y un día, no era de mal parecido, era de buen gusto para vestir, etc. Era jefe. Su secretaria se lo llevó a comer y su secretaria lo sedujo. Híjole. Yo no puedo decir que él sedujo porque no era capaz de hacerlo él. Y él llegó a las 3 de la mañana a su casa. Nunca había llegado a esa hora a su casa. Y entonces estaba su mujer Ya se estaba esperándolo. ¿Por qué llegaste a esta hora? Y él le dijo, mujer, no te puedo mentir. ¿Sí le dijo? Sí, dice, me acabo de ir con mi secretaria y fui al hotel a tener relaciones con ella y acabo de llegar. ¿Qué crees que le contestó su esposa? Pues que le contestó con la verdad, yo creo que se lo agradeció, ¿no? ¿O qué le dijo? Le dijo, ni que estuvieras tan bonito, pendejo. Te has de haber ido con tus amigotes y ahora me sales con esas cosas. Métete a dormir ya, cabrón. No inventes cosas. No le creyó. Órale. Pero por los antecedentes que él había creado. Sí, sí, es cierto. ¿Sí me entiendes? Sí. Y él tampoco lo volvió a hacer. ¿Sí me entiendes? Entendió la lección. Entendió la lección. Entonces, eso es algo que a veces no tomamos en consideración. O sea, ¿cómo te dijera? Si yo creo un antecedente, dice el dicho, crea fama y échate a dormir. Sí. O sea, tú creas un antecedente y la gente va a confiar en ti. Sí, y va a desarrollar ese estado de confianza. Cuando yo dejé de chupar, nadie creía que dejara de chupar. Yo los veía. O sea, nos siguen invitando, vámonos a la peda y todo. Sí, no, el entorno se vuelve durísimo contigo. Tú piensas que el entorno... como tú dices, tú creaste una historia... Un antecedente. Que la misma gente dijo, no te creo, o sea, te veo pero no te creo. A lo mejor allá tú afuera tú haces lo que tú quieres. El entorno es tan duro, o la personalidad es tan dura, formada por el entorno, que te voy a platicar nada más dos casos. O sea, llegué a las oficinas donde yo trabajaba. Normalmente me decían, Molina, espérate, y cuando me decían, que eran las 3 de la tarde, la hora de salida, cuando me decían espérate, era borrachera segura. Sí. Sí, porque toda la tarde la teníamos para convivir o con beber. Y entonces les dije, no, ya me voy. Dice, ¿por qué? Es que ya no tomo. ¡Qué fuerte! Dice, ¿cómo que no tomas? ¿Cómo? Haz de cuenta que dije, hay una bomba. Todos voltearon así, todos que ya no toma, Molina. Que... Vinieron y me agarraron de las manos atrás. Que ya no tomas, no. Sacaron un pomo que tenían ahí y me lo vaciaron en la boca. Así. Y yo cerré la boca y dije, pues ahora no tomo.
Y se los escupí hasta que dijeron, no vas a tomar, no, pues a la chingada, cabrón. Y me vine y me limpié, me dio mucho coraje, porque yo esperaba, yo estaba sufriendo. El apoyo. Mira, esperabas apoyo. Yo días pasados atrás había pasado por un bar que me gustaba muchísimo ir. A mí me encantaban los bares lujosos bonitos. Sí, que olían bonito. Qué rico. Y pasé por ese bar que me encantaba. Y no sé si has visto esas películas de cámara lenta que vas así, que se te vuelve una eternidad, sí. Así pasé ese bar que han de haber sido 3 metros la puerta, 3, 4 metros. Terminé con la camisa sudada. Y haz de cuenta que duré como un mes en pasar ese. Es lento. Se le hizo eterno. Eterno el pedazo. Te hiciste como el hombre nuclear. Sí. Me costó tanto trabajo pasar ese pedazo. Sí. Pero cuando lo pasé, me sentí tan bien. Aliviado. Haz de cuenta que me quité una losa encima. Y eso me había pasado 2 o 3 días antes de llegar ahí con estos chavos. ¿Sí? Bueno. La otra experiencia que me pasó es que llegué con unos familiares y me dice uno de ellos, ¿vas a tomar? Le dije, no, ya no tomo. Nunca me había disparado una cerveza, una copa. Dijo, ¿no tomas? No. Cabrón. Y se salió y regresó con un pomo del que me gustaba. Me dijo, aquí está, es tuyo, ahí te lo dejo para que te lo lleve. Me volvió a dar mucho coraje. Pero yo creo que es parte de las pruebas, ¿no? Que tienes. Sí, pero en ese momento que estás pasando lo que estás pasando, te da coraje. Porque... Y la verdad es que muchas veces caes. Pero yo digo que ahí es cuando usted se siente más solo. Claro. Porque está luchando. Ahí se da dando cuenta que está luchando usted con usted mismo. Es cuando entiendes que te dijeron, ¿por quién lo vas a hacer? Exacto. ¿Sí? Y cuando dices, pues no, pues soy yo. Ajá. Y yo cada día me sentía mejor. ¿Sí me entiendes? Me sentía más fuerte, me sentía más liberado. Sí, porque ya no era tan dependiente de esa adicción. Yo lo que aprendí en todo este proceso es que uno debe ser libre de todo. Sí, sin apegos también. A nadie. Que tú tomes tus decisiones por ti. Sí. Vamos, si a ti te gusta que te pendejen, es tu pendejada. Y es bonita, sí, es tuya. Sí. Pero si no te gusta, pues no vayas. O sea, esa persona que te pendeje, pues no vayas con ella y toma tus decisiones, sé libre. Toma las decisiones que tú quieras, cuáles las que quieras. ¿Sí? Yo decía de los niños, a mí me da mucha risa ver en unos entornos que dicen, los niños están en los celulares todo el día y tú ves al papá, a la mamá, igual. Dale la leche al niño, no, tú dásela. Y dices, ¿qué onda? O sea, ¿cuándo van a salir de esto si están iguales? ¿No? Sí, es como el meme que yo había visto que dice, ¿por qué el niño no está en el celular todo el día, no? Y la mamá está en el celular todo el día. Sin embargo, la mamá que va leyendo un libro, ahí va el niño leyendo un libro. O sea, nosotros mismos generamos ese entorno. Claro. Entonces, todo esto te lleva a perderte. Yo te dije, no tienes voluntad. ¿Cuándo recuperas la voluntad? Cuando empiezas a recuperar la confianza. Que te empiezas a sentir seguro en lo que estás haciendo. Claro. Y tú te das cuenta de que estás teniendo logros y que eres capaz. ¿Sí me entiendes? Yo no niego que el vino, y lo he comprobado, abre puertas. Es increíble, pero abre puertas. Sí, en el trabajo, el vino, la borrachera. Abre puertas impresionantemente. Las ¿cómo le llaman? Las reuniones fuera de la oficina, en la cantina. Dicen que ahí es donde se hacen los grandes negocios, ¿no? Sí. Pero, como te dijera, pero yo sí estoy bien seguro de que si tú logras independizarte a ti mismo, tú logras buscar... Tener ese desapego. Ese desapego de las cosas poco a poco. No tienes por qué presionarte. O sea, como dicen en AA, solo por hoy. Sí. Solo por hoy. En todo tú puedes decir, hoy cómo están los problemas. Pues están así, pero nada más hoy. Mañana van a estar diferentes. Claro. Y otra cosa, no veas los problemas tan grandes. Y ante un problema no te desesperes. Claro. Tranquilo. Todos los problemas tienen solución. Todo pasará. Y entonces tú
la cabeza tranquila te da oportunidad de buscar mejores alternativas que dejándote llevar por la ira y la vanidad. El ego, la fuerza, el arranque. Entonces, tomas decisiones que después lamentas haberlas tomado. Claro. Y que las consecuencias es que tienes que enfrentarte a lo que yo provoqué, con esa contestación, con esa manera de actuar en ese momento. Me voy a salir de esta casa y te sales y después dices, cabrón, ¿dónde voy a ir? Hace un chingo de frío afuera, ¿ahora para dónde? ¿Qué voy a hacer? Y entonces te tienes que enfrentar. ¿Y cómo le pido perdón si le dije todo esto? ¿Y cómo? Entonces no te das cuenta del momento que el problema ya no es el que tenías allá, ya es un problema chiquito. Ahora el problema es el que creaste. Claro. Entonces por eso mi recomendación es tranquilos. No pasa nada, o sea, problemas siempre va a haber en toda la vida. La onda es tener la tranquilidad y la mente fría de enfrentarlos, con inteligencia. Eso. ¿Sí? Eso. O sea, a veces los problemas, nosotros los vemos por un problema, pero es una situación. Ya nosotros vemos si es un problema o es algo diferente. Ya nosotros le damos, esto es un problema muy grande, como usted dice, pero ya, por ejemplo, yo me quedo mucho con lo que usted dijo de cuando pasaba a la tribuna otra persona y exponía un problema más grande que el mío y decía, chis, por lo mío no es nada. O sea, hay gente que tiene problemas más grandes y están menos desesperados, lo ven diferente. Y lo interesante es que él te daba herramientas de solución para cuando tú llegaras a esa etapa y decías, él hizo esto. Y entonces yo empiezo a solucionar el problema por ese medio que él ya vivió, lo que se dice experimentar en cabeza ajena. Entonces vas creciendo, vas creciendo como persona y cada día tienes más herramientas para enfrentar las cosas. Sí. Exacto. Cada día vas creciendo. Sí. ¿Cómo concluirías este tema? Yo diría que para evitar las adicciones, ¿sí? Hay que darle alternativas a la persona. Sí. Bueno, ese es cuando te dan. Pero lo más importante es que tú te preguntes a ti mismo, ¿qué quiero? Sí. Porque en muchas ocasiones yo les he preguntado, a ver, ¿tú qué quieres en la vida? No saben. No. Entonces andan navegando y son fáciles presas de la personalidad o como quieren llamar. Sí. Pero cuando tú tienes un objetivo bien claro y te lo marcas y dices, yo quiero hacer esto, es la manera más fácil de salir de las adicciones. Sí. La manera más fácil de enfrentarlas. Fíjate qué quieres. Foméntale a tu hijo. Y en este caso lo que te iba a comentar, o sea, uno como papá decir, bueno, yo no lo quiero tener todo el día en el videojuego, en el celular, en la tecnología, y como tú dices, vamos a salirnos un rato a echar pelota, a echar unas carreritas, aunque sea, ¿no? Darle un tiempo para que ese niño después no vaya a hacer otra cosa peor. Y sobre todo, conócelo. Sí, que a veces ni los conocemos. Conócelo y date cuenta por dónde va su camino. Eso. Y empújalo para allá. Sí, eso sí es cierto. Y le ayuda muchísimo. O sea, conócelo y ve, este chavo le gusta esto. Sí. Vámonos por aquí. Porque entonces él va a desarrollar su yo y va a dominar su personalidad, va a meter a su personalidad en el camino y lo va a enfocar ahí. Y va a ser. Entonces es cuando más fácil es. O sea, no es fácil, pues, no es un proceso, porque pueden decir que fácil es. No es fácil, pero es una tarea que tenemos que hacer. Y nosotros como papás, pues es lo que podemos ayudar. Sí, a que precisamente, ahorita que lo estaba comentando, hay chavos, hay gente que cae en los vicios precisamente porque somos descuidados como papás, porque no aprendemos a ver ese yo de esos hijos que tenemos, porque estamos más ocupados en los problemas diarios de cómo sacar para comer, cómo sacar para... que olvidamos esa parte importante de los hijos. En ver esa personalidad, ese yo y tratar de enfocarlos por buen camino. Claro. Y sobre todo cuando tengas a alguien que tú has detectado que ha caído en un vicio, llámese como sea, no le reclames. Sí. Porque lo único que estás haciendo es dándole justificación para lo que está haciendo. Para que lo siga haciendo. Lo que platicamos hace rato. No, platica con él. Y entenderlo. Entiende por qué está, aunque no te lo diga con el diálogo, vas a ir entendiendo.
Él está oyendo. Y entonces, en conjunto con él, a ver, órale pues, entonces, ¿cómo crees que sean las cosas para ti así y así? Y entonces ayúdale a que desarrolle su propio desarrollo. O sea, los seres humanos tratamos de cambiar al otro de acuerdo a lo que yo quiero. No, pero pues no todos tenemos los mismos problemas. Exacto. Y no todos tenemos la misma característica. Sí. O sea, te voy a poner un ejemplo. Sí, pónganos ese ejemplo. Un gay en tu casa. Entonces, tienes que saber si nació o se hizo y por qué se hizo. Sí. Y después, no enfrentarlo porque si no lo va a hacer, como dice la canción, si no lo hizo, ¿por qué lo va a hacer? Por capricho. Sí. Y después por placer. Sí. Sí. ¿Sí? No, o sea, conocerlo. Y si es, lo que tienes que hacer es apoyarlo. Claro. ¿Sí? Y si no lo es orientarlo. Claro. Claro. Y llevar, Muy y cierto. a ver, espérate, andas Y equivocadito que ahí. él entienda qué es lo que lo hace feliz. Ándale. ¿Cuál es su realización personal? Soy gay, apoyarlo y que siga ayudándolo a su realización personal para encontrar la felicidad en ser gay. Pero y si no es, y a lo mejor él es gay por capricho, él es gay por influencia, porque todos sus amigos son gays. o porque le decimos, también. tú no eres gay. No, pues sí soy. Y se monta en el machito, pues ahora sí, pues soy gay, ¿no? Sí, o porque convivió con puras mujeres y aprendió Ajá. Y entonces es cuando tú, a ver, espérate, vamos a orientar el camino y a ver dónde está tu verdad y vamos a enfocar a tu verdad. Pero, y verlo todo con amor. Pero no tratar de hacerlo a mi molde. Claro. Encontrar su molde y ayudarlo a que haga su propio molde. Sí, Ok. claro. A lo mejor no me gusta, pero es su molde. Sí. Sí. Y entonces tienes que Muy ayudarle bien. a eso. Sí, porque a veces una cura, me puede funcionar a mí, pero no a ti. No a ti, claro. ¿Verdad? Exacto. Sí. Y entonces ahí es donde está lo más difícil. Muy bien. Muy bien. Te agradezco mucho esta plática tan interesante. Esperamos tenerte nuevamente con otros temas de tu interés y que la gente también opine sobre todo lo que tú nos has dicho. Y me agradó mucho estos puntos que nos diste como referencia de cómo apoyar a la gente que tiene adicciones. Te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias de escucharme mi experiencia de vida. Y ojalá y les sirva. Claro. Ese es el propósito. Claro. Sí. Con todo lo que nos dijiste, sí. Y si a alguien no le gustó, no hay problema. No, claro que no. No hay problema. No estoy diciendo puras verdades. Estoy diciendo puras experiencias. Claro. Exacto. ¿Sí? Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado en este podcast. Le agradecemos, yo también personalmente le agradezco al licenciado Molina, mi tío, mi padrino. Sabe cómo lo queremos y para nosotros fue un honor que estuviera en este podcast. Claro. Como dice Bere, Muchas esperemos que en otros podcasts adelante surja algún tema y si alguien más quiere unirse a estas pláticas, quieren preguntarle algo al licenciado en nuestras redes sociales, lo pueden poner alguna pregunta, algún tema que ustedes quieran que toquemos, lo platicamos con él y con mucho gusto en el siguiente De hecho, podcast creo lo que- hacemos. Que el licenciado Molina va a ser como con Juan Ramón Sanz, que tenían al maestro Soham. Él va a ser nuestro asesor para que quien quiera hacerle alguna pregunta, él no la va a contestar. Ya lo comprometimos sin querer. Bueno, para mí fue un honor que me invitaran. La verdad, me siento muy a gusto que me hayan invitado. Claro. Y ya sabe, Dale, lo gracias. esperamos para la próxima. Pues muchas gracias nuevamente a todos. Que tengan una excelente mañana, tarde, noche, no importa la hora que nos estén escuchando. Compartan este podcast si saben que alguien tiene alguna adicción, si saben que les puede servir esta plática, esta experiencia de vida que fue muy, muy vigorizante y de alguna manera que todos les sirva de algo. Hasta luego. Besotes, bye.